Acusé a mi novio de engañarme y ahora me arrepiento con todo el alma de mis acciones. Llevábamos saliendo casi un año cuando nos mudamos a una casita cerca de su ciudad natal, y todo parecía perfecto hasta que mencionó una tradición anual. Cada año en la misma fecha vuela a California por unos días, y cuando le pregunté por qué, se quedó callado y cambió el tema invitándome a ir con él, pero yo tenía que trabajar esa semana así que le dije que no. Sabía que él era un ex-marine y que había estado estacionado allá, así que supuse que era solo para visitar a viejos compas o revivir recuerdos, por lo que no insistí, pero entonces sucedió algo que me hizo perder la cabeza. Unos días después él estaba haciendo la cena y dejó su celular cargando en la sala donde yo estaba sentada cuando apareció un mensaje de un nombre que no reconocí. La pantalla estaba bloqueada, pero me da vergüenza admitir que había adivinado su contraseña hace semanas. Era el nombre de su arma favorita, muy predecible. Sé que no debía haber mirado, pero ya me han puesto el cuerno antes. Confiaba en mi ex con todo y él me destrozó. Así que cuando vi ese mensaje, mis viejas heridas tomaron el control. El mensaje decía: no olvides que la cerveza favorita de Maya es la Buzz Light, trae unos cuantos cartones. Se me cayó el corazón al piso. ¿Quién era Maya y por qué él le estaba comprando su cerveza favorita para un viaje que no quería explicarme? Cerré el teléfono y fingí no haber visto nada, pero por dentro me estaba desmoronando. Fui con mis amigas del trabajo para pedir consejo y las tres me dijeron lo mismo. Se va a llevar a otra mujer a una escapada romántica, te está engañando. Mi ansiedad explotó. No podía comer, no podía dormir, y no dejaba de pensar en cómo creí que él era el indicado, y cómo podía traicionarme así. Decidí que no iba a llorar sola. Iba a confrontarlo y atraparlo en sus mentiras, así que llegué a casa temprano ese día. Él estaba en el patio trasero arreglando un poste de la cerca roto. Lo llamé y le dije que entrara. Dijo que iría en un segundo, pero le grité que viniera ahora mismo. Lo escuché soltar todo y correr hacia adentro. Probablemente pensó que me había lastimado porque cuando vio mi cara inmediatamente preguntó qué pasaba. Lo miré directamente a los ojos y le dije: sé que me estás engañando. Él se congeló y luego soltó una risita nerviosa como si yo estuviera bromeando, pero cuando vio mis lágrimas su sonrisa desapareció. Dio un paso hacia mí tratando de abrazarme, pero lo empujé. Se veía tan confundido y herido, dio un paso atrás y preguntó en voz baja qué me hacía pensar eso. Le dije que sabía lo de Maya y que sabía que volaría para verla la próxima semana. Él asintió lentamente y dijo: sí, así es. Me rompí en ese momento, acababa de admitirlo, comencé a sollozar más fuerte, apenas capaz de respirar, pero entonces él metió la mano en su cartera y sacó una vieja fotografía, me la entregó y dijo: esa es Maya. La foto mostraba a dos marines con equipo completo, abrazados por los hombros, con rifles en sus manos libres. Uno de ellos era mi novio, más joven pero inconfundible, y la otra era una mujer con una sonrisa amplia y ojos amables. Yo había visto esta foto antes en una publicación conmemorativa que compartió un amigo suyo en internet. Maya se había quitado la vida hace 3 años mientras estaban desplegados juntos. Mi novio se sentó frente a mí y me explicó todo. Cada año, en el aniversario de su muerte, vuela a California donde vive la familia de ella, visita su tumba, cena con sus padres, lleva su cerveza favorita y comparten historias sobre ella. Es como todos lo sobrellevan, es como la recuerdan. Me sentí como la peor persona del mundo. Había tomado su duelo y lo había convertido en algo feo. Lo acusé de traición cuando él estaba honrando a alguien que perdió. Comencé a disculparme una y otra vez, pero él solo se quedó sentado allí en silencio durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo que debió habérmelo dicho, pero que simplemente no le gusta hablar de eso porque todavía duele. No estaba enojado, estaba triste y eso lo hizo peor. Hablamos durante horas esa noche, me contó sobre Maya, sobre la culpa que todavía carga, sobre lo difícil que es abrirse. Y yo le conté sobre mi pasado, sobre los hombres que rompieron mi confianza y por qué asumí lo peor. Ambos lloramos. Ambos nos disculpamos y en medio de ese desastre, nos volvimos más cercanos de lo que nunca habíamos sido. Él aún así fue a California la semana siguiente, pero esta vez le pregunté si podía ir y me dijo que sí. Conocí a los padres de Maya, visité su tumba y vi a mi novio llorar de una manera que nunca había visto antes. Y finalmente entendí lo que él carga consigo cada día. Casi destruyo la mejor relación que he tenido porque dejé que mi pasado me controlara. Asumí traición porque eso es todo lo que había conocido, pero él me mostró que algunas personas son exactamente quienes dicen ser, y que algunos silencios no esconden mentiras, sino que protegen heridas que no han sanado completamente. Comparto esto porque sé que no soy la única que ha dejado que el viejo dolor envenene algo bueno. Si tu pareja tiene una parte de sí misma que no comparte fácilmente, tal vez dale tiempo en lugar de sospechas. Casi perdí todo por asumir lo peor, y estoy agradecida de que me diera la oportunidad de entender la verdad. Pasé la semana siguiente con mi laptop abierta constantemente, leyendo todo lo que pude encontrar sobre la culpa del sobreviviente y el estrés postraumático militar. Los artículos explicaban cómo los miembros del servicio llevan heridas invisibles que no aparecen en ningún escáner médico, pero afectan todo lo que hacen. Leí sobre el trauma de combate y lo que sucede cuando alguien ve morir a sus amigos, cómo el cerebro intenta procesar algo para lo que nunca estuvo diseñado. Un artículo hablaba de cómo los veteranos a menudo no pueden explicar sus experiencias a los civiles porque no existen palabras para lo que pasaron,
Eso me ayudó a entender por qué mi novio no podía mencionar a Maya durante la cena como si fuera una vieja amiga del trabajo. Ella no era un tema casual, era una herida que nunca cerró por completo. Mi teléfono sonó el miércoles por la tarde mientras leía sobre las reacciones de aniversario en el estrés postraumático. El nombre de Miranda apareció en la pantalla. Contesté y ella preguntó cómo estaba, con voz cuidadosa como si estuviera revisando a alguien que podría romperse. Le conté todo. La acusación, la fotografía, la verdad sobre Maya, las horas de llanto y plática que siguieron. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual no es propio de ella, y cuando terminé se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que estaba orgullosa de mí por admitir que estaba equivocada y disculparme, pero también me recordó que mis problemas de confianza son reales y necesito tratarlos adecuadamente. Dijo que entender de dónde vienen no significa que tenga pase libre para husmear en su teléfono o sacar conclusiones precipitadas, y tenía razón, dolió escucharlo. En el trabajo al día siguiente llevé a Julie aparte durante el almuerzo. Ella era la que estaba más convencida de que él me engañaba, la que dijo que todas las señales apuntaban a otra mujer. Le conté la historia real sobre Maya y el viaje anual para visitar su tumba. La cara de Julie se puso roja y se veía genuinamente avergonzada. Se disculpó por sacar conclusiones precipitadas y admitió que había estado proyectando a su propio ex infiel en mi situación. Su ex había usado excusas similares sobre viajes y viejos amigos, así que asumió que el mío estaba haciendo lo mismo. Ambas nos dimos cuenta de que habíamos dejado que nuestras experiencias pasadas nublaran lo que realmente estaba sucediendo. Ella me abrazó y dijo que se alegraba de estar equivocada, que mi novio sonaba como uno de los buenos. Esa noche mi novio llegó del trabajo y me encontró en el sofá con mi laptop, leyendo otro artículo sobre el duelo militar. Dejó sus llaves y preguntó qué estaba haciendo. Le dije honestamente que estaba tratando de entender por lo que había pasado, que quería saber más sobre lo que carga todos los días. Su expresión se suavizó y se sentó a mi lado. Parecía conmovido de que yo estuviera haciendo el esfuerzo, pero luego me advirtió que leer sobre ello no es lo mismo que presenciarlo. Dijo que los artículos pueden explicar la psicología y los síntomas, pero no pueden mostrarme lo que realmente se siente perder a alguien de esa manera. Asentí y le dije que lo sabía, pero quería intentarlo de todos modos. 3 días antes de que tuviéramos que irnos a California, sacó su teléfono después de la cena, revisó sus fotos por un minuto y luego giró la pantalla hacia mí. Maya estaba haciendo tonterías en la base en una foto, haciendo una cara graciosa a la cámara. En otra estaba en una carne asada con otros marines, sosteniendo un plato lleno de comida. Había una de ella limpiando su rifle concentrada y seria. Su voz se mantuvo firme mientras pasaba las imágenes, pero vi cómo los músculos de su mandíbula se tensaban con cada foto. Me di cuenta de que probablemente no miraba estas fotos muy a menudo y que mostrármelas era difícil para él. Le pregunté si podía ver más y siguió desplazándose, compartiendo pequeños detalles sobre dónde se tomó cada foto o qué habían estado haciendo ese día. Le pregunté cómo era Maya como persona, no solo como marín. Él sonrió un poco y me dijo que era divertida, que podía hacer imitaciones perfectas de sus oficiales al mando que hacían reír a todos. Dijo que siempre estaba haciendo bromas a los chicos nuevos, nada cruel, pero suficiente para mantener las cosas interesantes cuando el despliegue se volvía aburrido. Luego mencionó su terrible voz para cantar, cómo cantaba canciones de banda a todo pulmón en la ducha y todos podían escucharla en todo el cuartel. Mientras hablaba pude ver destellos de la amistad que habían tenido antes de que todo se volviera oscuro. Estas no eran solo historias de guerra o recuerdos de trauma, eran momentos reales con una persona real que le había importado. La noche antes de nuestro vuelo estábamos empacando nuestras maletas cuando se detuvo y se sentó en el borde de la cama. Admitió que estaba nervioso de que yo conociera a los padres de Maya. Dijo que son las únicas personas que realmente entienden lo que perdió, que conocían a Maya como él. Prometí ser respetuosa y seguir su ejemplo, que entendía que estaba entrando en un espacio sagrado en su duelo compartido. Él asintió y volvió a empacar, pero pude ver la tensión en sus hombros. Este viaje no solo era emocionalmente difícil para él, también era la primera vez que traía a alguien a esta parte de su vida, y eso conllevaba su propio tipo de presión. En el avión a California, apenas dijo una palabra, miró por la ventana durante la mayor parte del vuelo viendo pasar las nubes debajo de nosotros. Su rodilla rebotaba constantemente, un hábito nervioso que había notado antes, pero nunca tan intenso. Tomé su mano y no traté de forzar la conversación. Estaba aprendiendo que a veces el apoyo no significa llenar el silencio con palabras, a veces solo significa estar ahí, estar presente mientras alguien procesa lo que sea que esté sintiendo. La azafata pasó 2 veces para ofrecer bebidas y bocadillos, ambos rechazamos, ninguno de los dos tenía mucho apetito. Cuando aterrizamos y recogimos nuestro auto rentado, toda su actitud cambió. Sus hombros se tensaron como si se estuviera preparando para un golpe. Sus respuestas se volvieron más cortas, solo 1 o 2 palabras en lugar de oraciones completas. Me di cuenta de que ya se estaba preparando mentalmente para el peso emocional de los próximos días. El viaje desde el aeropuerto hasta la ciudad se sintió más largo de lo que probablemente fue. Él agarraba el volante con fuerza y mantenía los ojos fijos en la carretera. No traté de hacer plática ni señalar lugares, solo le dejé el espacio para prepararse para lo que venía. Nos detuvimos en una licorería a unos 20 minutos de la casa de los padres de Maya. Entró al estacionamiento y apagó el motor. Adentro caminó directo a la sección de cervezas sin dudarlo. Agarró 3 cartones de Bud Light.
apilándolos en sus brazos como si hubiera hecho exactamente esto muchas veces antes. Me quedé allí mirándolo y finalmente entendí el mensaje de texto que había iniciado toda mi espiral de sospechas. Esto no era un gesto romántico secreto para otra mujer. Era una tradición, una forma de incluir a Maya en una reunión de la que ella debería haber sido parte. Claramente sabía exactamente lo que sus padres esperaban que trajera cada año, hasta la marca y cantidad específica. En la caja, pagó en efectivo mientras yo estaba a su lado sosteniendo mi bolsa y sintiendo que estaba viendo la vida de otra persona desarrollarse frente a mí. El cajero preguntó si íbamos a tener una fiesta y mi novio solo dijo algo sobre visitar a la familia, con la voz plana y distante. Cargamos la cerveza en la cajuela y volvimos al auto sin hablar. El camino a la casa de los padres de Maya nos llevó a través de vecindarios que parecían cualquier otro suburbio de California, casas con jardines ordenados y cocheras para 2 autos, completamente normales, excepto por el hecho de que nos dirigíamos hacia un lugar donde el duelo vivía permanentemente en cada habitación. Señaló por la ventana una cerca de alambre que rodeaba un enorme complejo de edificios. Esa es la entrada de la base, dijo, donde nos formábamos para la inspección cada mañana a las 6. Su voz tenía esta extraña mezcla de cariño y dolor, como recordar buenos tiempos que estaban unidos a los malos. Unas cuadras más tarde, señaló un bar de mala muerte con un letrero de neón que parpadeaba incluso a la luz del día. Solíamos ir allí todos los viernes por la noche, dijo. Toda la unidad apretada en esas mesas de atrás poniéndose borrachos y ruidosos. Maya siempre quería jugar billar incluso cuando estaba hasta atrás. Observé su cara mientras hablaba y vi cómo cada recuerdo parecía dolerle y consolarle al mismo tiempo. Giró en una calle que conducía hacia el océano y redujo la velocidad cerca de un acceso público a la playa. Veníamos aquí en los raros días libres, dijo, solo a sentarnos en la arena y no hablar de nada relacionado con el ejército. Maya amaba el agua, aunque creció rodeada de tierra en Arizona. La nostalgia en su voz hizo que se me apretara el pecho porque entendía ahora que toda esta ciudad era un mapa de recuerdos de los que no podía escapar, lugares que siempre le recordarían a alguien que ya no estaba aquí. Los padres de Maya vivían en una casa pequeña pintada de amarillo pálido con bordes blancos, un jardín delantero ordenado y una bandera estadounidense colgando junto a la puerta. Antes de que llegáramos al camino de entrada, la puerta principal se abrió y una mujer salió apresuradamente. Era pequeña y de cabello gris, vestía jeans y una camiseta del cuerpo de marines que probablemente pertenecía a Maya. Agarró a mi novio en un abrazo que parecía que podría romperlos a ambos, sus brazos envueltos fuertemente alrededor de él mientras él se inclinaba para abrazarla de vuelta. El padre de Maya apareció en la puerta, un hombre alto con porte militar incluso en ropa civil, y esperó hasta que su esposa soltara a mi novio antes de dar un paso adelante para palmearle el hombro. «Qué bueno verte, hijo», dijo, y la forma en que dijo hijo dejó claro que esto no era solo cortesía, sino algo ganado a través de años de dolor compartido. Ambos se volvieron hacia mí entonces, y sentí sus ojos estudiando mi cara, tratando de descifrar exactamente quién era yo y qué significaba para el amigo de su hija. La madre de Maya sonrió y se presentó, estrechando mi mano con las 2 suyas, su agarre cálido y firme. El padre de Maya me asintió y dijo que se alegraban de que pudiera venir, su voz cuidadosa y medida como si todavía estuviera decidiendo qué pensaba sobre mi presencia allí. Dentro de su casa entendí inmediatamente por qué mi novio había estado nervioso de traerme. Fotos de Maya cubrían cada superficie disponible, organizadas en estantes, paredes y mesas auxiliares. Una historia visual completa de su vida desde la infancia hasta las últimas fotos tomadas antes de morir. Maya bebé en una bañera, Maya niña en un triciclo, Maya adolescente en el baile de graduación con un vestido azul, Maya en su uniforme de gala en la graduación del entrenamiento básico, Maya con equipo de combate en algún lugar en el extranjero. La casa no estaba solo decorada con su memoria, estaba construida alrededor de ella, cada habitación un santuario a la hija que habían perdido. Sentí el peso de su dolor presionándome desde todos lados, dificultando respirar normalmente. Nos sentamos en la sala y la madre de Maya trajo té helado mientras su padre preguntaba sobre nuestro viaje desde el aeropuerto. Mi novio respondió en oraciones cortas, su postura rígida y formal como si estuviera reportándose ante un oficial superior. Podía verlo luchando con algo, alguna batalla interna entre querer estar aquí y querer huir de cuanto dolía. La cena fue carne asada con papas, comida casera que la madre de Maya dijo que era la favorita de su hija. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa de comedor con una silla vacía que nadie mencionó pero todos notaron. El padre de Maya le preguntó a mi novio sobre su trabajo, sobre nuestra casa, sobre si se estaba cuidando. Mi novio respondió honestamente pero mantuvo todo breve, como si se sintiera culpable por tener una vida que reportar cuando Maya no la tenía. Sentí el peso de la culpa del sobreviviente en cada palabra que hablaba, la forma en que minimizaba su propia felicidad como si la alegría fuera algo que no merecía. La madre de Maya dirigió su atención a mí y preguntó cómo nos conocimos, qué hacía yo de trabajo, las preguntas normales para conocerse que se sentían completamente irreales dado dónde estábamos y por qué. Respondí con cuidado, consciente de que estaba siendo evaluada no solo como su novia, sino como alguien en quien él confiaba lo suficiente como para traer a este ritual anual sagrado que todos compartían. Les conté sobre mi trabajo, sobre nuestra casa, sobre lo paciente y amable que él había sido conmigo incluso cuando no lo merecía.
La madre de Maya asentía y podía verla marcando casillas mentalmente, decidiendo si yo era lo suficientemente buena para el hombre que visitaba la tumba de su hija cada año. Después de la cena, el padre de Maya sacó una botella de whisky y 2 vasos haciendo un gesto a mi novio para que lo siguiera al porche trasero. A través de la ventana de la cocina los vi sentarse en sillas de jardín, con las cabezas inclinadas muy juntas mientras hablaban en voces demasiado bajas para que yo las escuchara. 2 hombres unidos por el combate y la pérdida, compartiendo algo que nunca entendería completamente sin importar cuántos artículos leyera sobre trauma militar o culpa del sobreviviente. Su conversación parecía pesada e importante, el tipo de charla que solo ocurre entre personas que han visto la misma oscuridad. La madre de Maya y yo limpiamos la cocina juntas, cargando el lavavajillas y limpiando los mostradores en un silencio cómodo. Luego dijo que se alegraba de que finalmente trajera a alguien con él porque le preocupaba que hiciera este viaje solo cada año. Su amabilidad, a pesar de su propia pérdida devastadora, me hizo sentir físicamente enferma por mis acusaciones y sospechas sobre cómo había convertido su dolor en evidencia de traición. Me disculpé de nuevo por entrometerme en su tradición familiar y ella le restó importancia, diciendo que cualquiera que le importara lo suficiente como para traerlo aquí era bienvenido en su hogar. Nos fuimos alrededor de las 9 y condujimos a nuestro hotel en silencio. Él se registró en la recepción mientras yo estaba a su lado sintiéndome agotada de mantenerme entera durante horas. En nuestra habitación, se sentó en el borde de la cama y comenzó a desatarse los zapatos con manos temblorosas. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda, sintiendo la tensión en sus músculos. Entonces se rompió. Sollozos profundos que sacudían su cuerpo y parecían venir de algún lugar primitivo e inalcanzable. Un tipo de llanto que nunca había presenciado en ninguna persona antes. Envolví mis brazos alrededor de él y lo abracé mientras se desmoronaba, sin tratar de arreglarlo o hacer que se detuviera, finalmente entendiendo que cierto dolor solo necesita ser sentido, presenciado y sobrevivido. Lloró durante unos 20 minutos, jadeando por aire entre sollozos, todo su cuerpo temblando contra el mío. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo entre respiraciones entrecortadas que se sentía culpable por estar vivo cuando Maya no lo estaba. Culpable por encontrar la felicidad conmigo cuando ella nunca tendría esa oportunidad. La culpa del sobreviviente era tan pesada e irracional y completamente consumidora, y me di cuenta de que había estado cargando este peso solo durante 3 años sin dejar que nadie viera cuánto lo aplastaba. Seguía disculpándose por llorar, por traerme aquí, por ser un desastre, y yo seguía diciéndole que dejara de disculparse por ser humano. Luego comenzó a hablar de Maya de una manera que nunca antes había hecho, explicando que ella había estado luchando durante meses antes de morir. Había señales que todos pasaron por alto o no tomaron lo suficientemente en serio. Bromas sobre no querer estar aquí más que la gente tomaba a risa como humor negro. Él se culpaba por no haberla revisado más, por no insistir en que hablara con alguien, por no haber prevenido de alguna manera lo que se sentía inevitable en retrospectiva, aunque nadie podría haberlo sabido con certeza. Le conté todo. Sobre los mensajes que encontré en el teléfono de mi ex que juraba que eran solo de trabajo. Sobre la forma en que me hizo sentir loca durante meses, diciendo que estaba paranoica y celosa cuando mi instinto sabía que algo andaba mal. Describí llegar a casa temprano un día y encontrar pruebas que ya no podía negar. La confrontación donde realmente me culpó por empujarlo a los brazos de otra persona. Mi novio escuchó sin interrumpir. Su respiración constante en la oscuridad. Cuando terminé, le dije que sabía que mi pasado no era su culpa. Pero es por eso que vi traición en un mensaje de texto sobre cerveza en lugar de dolor. Es por eso que lo acusé de engañarme cuando solo estaba honrando a alguien que perdió. Se quedó callado por un largo tiempo antes de comenzar a hablar sobre cómo ha estado manteniendo partes de sí mismo bajo llave porque no quería arrastrarme a su oscuridad. Explicó que le dice a la gente que está bien cuando no lo está, que finge que las pesadillas no lo despiertan sudando y desorientado. Admití que he estado buscando señales de traición en todo lo que hace, porque esperar lo peor se siente más seguro que ser tomada por sorpresa de nuevo. Seguimos hablando mientras la habitación se aclaraba, ninguno de los dos durmiendo, ambos finalmente diciendo cosas que habíamos tenido demasiado miedo de expresar. Confesó que me ha estado protegiendo de sus peores días, alejándose en lugar de dejarme verlo luchar. Le dije que he estado probando su lealtad de pequeñas maneras sin darme cuenta, buscando grietas que probaran que mis miedos eran correctos. Cuando llegó la mañana, la pesadez fue inmediata. Se movió vistiéndose como si su cuerpo estuviera en piloto automático mientras su mente estaba en otro lugar completamente. Su rostro se había quedado en blanco de una manera que me asustaba más que el llanto, como si hubiera apagado cada emoción para superar lo que venía después. Me arreglé en silencio, sin saber qué decir o si decir algo ayudaría. Dejamos el hotel y condujimos a la casa de los padres de Maya, donde estaban esperando en el porche delantero con flores ya en la mano. Los 4 subimos a su auto, mi novio y yo en el asiento trasero con los cartones de cerveza Bud Light apilados entre nosotros. Nadie habló durante el viaje de 20 minutos al cementerio. El silencio se sentía espeso y sofocante, como si el aire mismo llevara el peso de lo que este día significaba para todos ellos. Observé el paisaje pasar por la ventana, gente normal haciendo cosas normales en un día que se sentía todo menos normal. El cementerio militar se extendía en todas direcciones cuando llegamos, miles de lápidas blancas idénticas dispuestas en filas perfectas a través de un pasto inmaculado.
Estacionamos y caminamos por los terrenos, siguiendo un camino que los padres de Maya claramente conocían de memoria. Las lápidas se desdibujaban hasta que nos detuvimos en una que se veía exactamente como todas las demás excepto por el nombre tallado en ella. El nombre completo de Maya. Su rango, las fechas que marcaban el principio y el fin de su vida. Su padre se arrodilló y colocó las flores en la base de la lápida mientras su madre colocaba una pequeña foto enmarcada de Maya en su uniforme, sonriendo a quien quiera que tomara la foto. Mi novio se quedó completamente quieto, mirando la tumba con una expresión de dolor tan crudo que tuve que apartar la mirada para no llorar. Su mandíbula estaba apretada y sus manos eran puños a sus costados como si estuviera físicamente manteniéndose unido. El padre de Maya abrió una de las cervezas y la vertió lentamente sobre el pasto frente a la lápida, el líquido empapando la tierra. Su madre abrió otra e hizo lo mismo. Un ritual que se sentía simple e increíblemente significativo. Mi novio tomó la tercera cerveza con manos temblorosas y la vertió, sus labios moviéndose en silencio como si estuviera diciendo algo que solo Maya podía escuchar. Cada uno tomó cervezas para ellos y se quedaron allí bebiendo en silencio por unos minutos. Los cuatro reunidos alrededor de una tumba como si la estuviéramos incluyendo en el momento. Entonces su padre comenzó a hablar sobre el entrenamiento básico, sobre cómo Maya convenció a otro recluta para que la ayudara a gastarle una broma a su sargento instructor escondiendo todos sus silbatos. Todos se rieron suavemente a través de sus lágrimas mientras describía la cara del sargento cuando no pudo encontrar ni un solo silbato en ninguna parte. Mi novio agregó que casi echaron a Maya por esa acrobacia, pero de alguna manera se salvó del castigo grave con su encanto, y pude escuchar el cariño en su voz mezclado con el dolor. Más historias vinieron después de eso, cada una pintando una imagen más clara de quién había sido Maya. Su madre habló sobre los intentos de Maya de cocinar que eran tan malos que todos aprendieron a comer antes de ir a su casa. Mi novio contó una historia sobre Maya ganando un torneo de póker en la base y burlándose de tipos del doble de su tamaño. Su padre describió la vez que Maya ganó un concurso de lagartijas contra todo el pelotón, negándose a renunciar incluso cuando sus brazos temblaban. Pasaron más cervezas y siguieron hablando, compartiendo recuerdos que hacían sentir a Maya viva, presente y real, lo que de alguna manera hacía que su ausencia se sintiera aún más aplastante. Mi novio se acercó más a la lápida y se dejó caer sobre una rodilla en el pasto. Su mano se extendió y tocó las letras talladas del nombre de Maya, los dedos trazando cada una lentamente como si estuviera tratando de conectarse con ella a través de la piedra. Comenzó a hablar en una voz tan baja que apenas podía escucharlo al principio. Le contó a Maya sobre mí, sobre cómo nos conocimos, sobre lo asustado que había estado de dejar entrar a alguien de nuevo después de perderla. Su voz se quebró cuando dijo que lamentaba haber tardado 3 años en traer a alguien a conocerla, lamentaba tener miedo de que ella pensara que la estaba reemplazando o olvidando lo que significaba para él. Prometió a sus padres que seguiría regresando cada año, que no dejaría que fuera olvidada sin importar cuánto tiempo pasara o cómo cambiara su vida. El dolor crudo en su voz hizo que me doliera tanto el pecho que tuve que presionar mi mano contra él solo para respirar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero seguía hablándole como si pudiera escucharlo, como si estuviera allí mismo escuchando todo lo que necesitaba decir. Le dijo que la extrañaba todos los días, y que la culpa de sobrevivir cuando ella no lo hizo todavía lo despertaba por la noche a veces. Verlo romperse en su tumba me hizo entender a qué se refería con cargar esto todos los días. Este no era un duelo viejo que había sanado con el tiempo y la distancia. Esto era fresco y doloroso y estaba justo debajo de la superficie de todo lo que hacía, un compañero constante con el que había aprendido a funcionar pero del que nunca escapó realmente. Se levantó después de unos minutos y simplemente se quedó allí mirando su nombre con lágrimas corriendo por su rostro, su mandíbula apretada como si estuviera tratando de mantenerse unido. La madre de Maya se acercó a mí y puso su brazo alrededor de mis hombros. Habló en voz baja para que solo yo pudiera escuchar, diciéndome que estaba agradecida de que él me tuviera ahora, que Maya querría que él fuera feliz y amado. La generosidad de sus palabras dada su propia pérdida me golpeó fuerte. Aquí había una mujer que había enterrado a su hija, que venía a este cementerio cada año a verter cerveza en su tumba y estaba preocupada por si el amigo de su hija tenía a alguien que lo amara. Comencé a llorar por primera vez desde que habíamos llegado al cementerio, lágrimas cayendo tan rápido que no podía detenerlas. Ella apretó mi hombro y no dijo nada más, solo se quedó allí conmigo mientras ambas veíamos a mi novio llorar por la mujer que no pudo salvar. Nos quedamos junto a la tumba por más de 1 hora, nadie quería ser el primero en sugerir irse. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante y normal para lo pesado que se sentía todo, como si el mundo debiera reconocer de alguna manera lo que estábamos cargando, pero en cambio simplemente seguía adelante como cualquier otro día. La gente paseaba perros en los caminos entre las lápidas y los pájaros cantaban en los árboles y los autos pasaban por la carretera fuera de las puertas del cementerio. Finalmente, el padre de Maya dijo que probablemente deberíamos regresar a la casa antes de que se hiciera demasiado tarde. Caminamos hacia el auto en completo silencio, emocionalmente agotados de una manera que iba más allá del simple cansancio. Mi novio sostuvo mi mano tan fuerte que casi dolía, pero no me aparté porque podía sentir cuánto necesitaba la conexión. De vuelta en la casa de los padres de Maya, nos sentamos en su sala rodeados de fotos de su hija por donde mirara. Las paredes estaban cubiertas con fotos de cada etapa de su vida, y los estantes tenían fotos enmarcadas de ella en uniforme con amigos en reuniones familiares.
Compartimos más recuerdos sobre sándwiches que la madre de Maya había hecho, pero nadie comió realmente. La conversación vagaba entre el pasado y el presente, risas y lágrimas, siguiendo el ritmo natural del duelo que no sigue ningún patrón lógico. Un minuto el padre de Maya se reía de la vez que ella convenció a toda su unidad de usar sus uniformes al revés para una foto grupal como broma, y al minuto siguiente estaba llorando en sus manos. Mi novio contó una historia sobre Maya, enseñándose a sí misma a tocar la guitarra viendo videos en línea y cómo tocaba los mismos 3 acordes una y otra vez hasta que todos querían tirar su guitarra por el techo. La madre de Maya se rió y dijo que todavía tenía esa guitarra en el armario, que no podía deshacerse de ella aunque nadie la tocara ya. Entonces el padre de Maya se puso de pie y dijo que quería tocar algo. Fue al armario y sacó la vieja guitarra de Maya, la misma de todas las historias. Se volvió a sentar y comenzó a tocar una canción, su voz rasposa pero firme mientras cantaba. Mi novio cerró los ojos escuchando y vi lágrimas correr por su rostro que no se molestó en limpiar. Finalmente se estaba permitiendo sentir todo frente a personas que entendían, personas que no lo juzgarían ni le dirían que siguiera adelante, o le preguntarían por qué no lo superaba todavía. La canción terminó y nadie habló por un rato. A medida que la tarde comenzaba a acercarse y la luz a través de las ventanas se volvía dorada, la madre de Maya se puso de pie y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Fuimos a la cocina juntas y ella se volvió para mirarme con lágrimas en los ojos. Me agradeció por venir, por apoyarlo a través de esto, por ser paciente con su duelo. Me dijo que él había estado solo con esto por demasiado tiempo, y que estaba aliviada de que finalmente confiara en alguien lo suficiente como para compartirlo. Dijo que podía ver cuánto me amaba, y eso le daba esperanza de que pudiera sanar algún día en lugar de solo sobrevivir. No supe qué decir, así que solo la abracé y ambas lloramos en su cocina mientras los hombres se sentaban en la sala con el recuerdo de Maya a su alrededor. Antes de irnos a nuestro hotel, sorprendí a todos preguntando si podía tener un momento a solas en la tumba de Maya. Todos me miraron con expresiones confundidas, pero aceptaron. Mi novio me llevó de regreso al cementerio y esperó en el auto mientras yo caminaba hacia su lápida sola. El sol se estaba poniendo ahora y el cementerio estaba casi vacío. Me paré frente a la tumba de Maya y me sentí incómoda al principio, hablando con alguien a quien nunca conocí. Pero luego comencé a hablar en voz alta aunque nunca la conocí. Me disculpé por mis celos y sospechas, por convertir su memoria en algo feo en mi mente. Prometí cuidar de él y nunca hacerlo sentir culpable por llorarla, entender que amarme no significa olvidarla o dejar atrás su dolor. Le dije a su lápida que casi destruyó algo bueno porque no podía ver más allá de mi propio trauma. Le expliqué que mi ex me había engañado y destruido mi capacidad de confiar en alguien, y cuando vi su nombre en ese mensaje de texto, dejé que todas mis viejas heridas tomaran el control. Estaba agradecida por la oportunidad de entender la verdad en lugar de perderlo por mis suposiciones. Prometí honrar su memoria siendo digna de la confianza que él había depositado en mí, haciendo mi propio trabajo de curación para que mi pasado no envenenara nuestro futuro. Me quedé allí unos minutos más mirando su nombre tallado en piedra, pensando en cómo ella nunca llegaría a enamorarse, comprar una casa o envejecer. Luego caminé de regreso al auto donde mi novio estaba esperando. Nos llevó de regreso al hotel en silencio y vi pasar las calles de California fuera de la ventana. El sol se había puesto por completo ahora y las luces de la calle hacían que todo se viera anaranjado y extraño. Cuando llegamos al estacionamiento, apagó el motor pero no se movió para salir del auto. Solo se quedó allí con las manos todavía en el volante, mirando al frente. Esperé porque no sabía qué decir después de todo lo que acababa de presenciar en el cementerio. Finalmente, respiró hondo y abrió su puerta. Caminamos por el estacionamiento hasta nuestra habitación, y todo el tiempo pude sentir el peso del día presionándonos a ambos. Dentro de la habitación del hotel se sentó en el borde de la cama y puso su cara entre sus manos. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda. Él se inclinó hacia mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, abrazándome fuerte como si pudiera desaparecer si me soltaba. Se apartó lo suficiente para mirarme y sus ojos estaban rojos y cansados. Dijo que estaba agradecido de que viniera con él este año porque había estado haciendo este viaje solo durante tanto tiempo y dolía cada vez. Me dijo que había tenido miedo de dejarme ver este lado de él porque la mayoría de la gente no sabe cómo manejar un duelo tan grande. Se sienten incómodos o intentan arreglarlo o le dicen que necesita seguir adelante. Tenía miedo de que pensara que estaba roto o demasiado dañado para amar adecuadamente. Le dije que entendía ahora por qué no podía mencionar esto casualmente durante la cena. Esto no era algo que sacas a relucir como hablar del clima o lo que hiciste el fin de semana. Le dije que amar a alguien significa verlo todo, incluidas las partes que duelen y las partes que aún están sanando. Su duelo ya no me asustaba porque finalmente entendía qué era y de dónde venía. Hablamos durante horas esa noche sobre cómo ambos necesitábamos trabajar en sanarnos a nosotros mismos mientras también estábamos ahí para el otro. Admitió que va a terapia a través de asuntos de veteranos, pero no ha sido totalmente honesto con su terapeuta sobre cuánto lucha todavía. Dijo que se presenta a las citas y habla de cosas superficiales, pero nunca profundiza realmente en la culpa que lleva por sobrevivir cuando Maya no lo hizo. Le pregunté por qué se reprime en terapia y dijo que se siente más fácil simplemente manejar el dolor que realmente trabajar en él. Le dije que eso no era justo para él mismo, y que no era realmente sanar si solo mantenía todo bajo llave. Asintió y dijo que sabía que tenía razón,
y que intentaría ser más abierto en su próxima sesión. Luego tomé aire y admití que necesitaba encontrar mi propio terapeuta para lidiar con mis problemas de confianza. Le dije que no era justo para él ni para mí que yo siguiera operando desde un lugar de miedo y sospecha por lo que mi ex hizo hace años. Él dijo que apoyaba eso completamente y se ofreció a ayudarme a encontrar a alguien bueno. Nos hicimos una promesa el uno al otro allí mismo en esa habitación de hotel de ser más honestos sobre nuestros detonantes y nuestras heridas. Dijo que compartiría más sobre sus días difíciles en lugar de retirarse y cerrarse. Prometí expresar mis ansiedades cuando surgieran en lugar de dejar que se convirtieran en acusaciones y paranoia. A la mañana siguiente dejamos el hotel y condujimos al aeropuerto. El vuelo a casa se sintió completamente diferente al vuelo de ida. Ambos estábamos agotados y no hablamos mucho. Pero había algo nuevo entre nosotros ahora. Habíamos visto las heridas más profundas y las partes más desordenadas del otro y ambos habíamos elegido quedarnos. Habíamos elegido trabajar en sanar juntos mientras también hacíamos nuestro propio trabajo individual. Cuando aterrizamos y condujimos de regreso a nuestra casa, sentí que estaba viendo todo con nuevos ojos. Noté cosas por las que había pasado 100 veces antes, pero a las que nunca había prestado atención. En su armario había una bandera del cuerpo de Marines doblada en un triángulo perfecto en el estante superior. En su tocador había una moneda de desafío que siempre pensé que era solo un recuerdo cualquiera. La forma en que organizaba su espacio con todo en su lugar exacto no era solo él siendo ordenado, era precisión militar inculcada en él por años de servicio. Estas no eran solo peculiaridades, sino piezas de una identidad formada por experiencias que nunca entendería completamente. Unos días después de que regresamos, estaba en la cocina haciendo café cuando su teléfono vibró en el mostrador junto a mí. Sentí ese viejo impulso familiar surgir en mi pecho de agarrarlo y ver quién le estaba enviando mensajes. Mi mano realmente se movió hacia el teléfono antes de que me detuviera y la retirara. El miedo y la sospecha todavía estaban allí viviendo dentro de mí como siempre lo habían estado. Pero ahora tenía la conciencia para reconocerlo como mi trauma hablando en lugar de la verdad. Me alejé del mostrador y respiré hondo unas cuantas veces hasta que pasó el impulso. Esa noche me senté en mi laptop y comencé a investigar terapeutas que se especializaran en problemas de confianza y trauma de relaciones pasadas. Leí perfiles y reseñas durante más de una hora buscando a alguien que pareciera adecuado. Necesitaba a alguien que no solo me dijera que lo superara o que estaba siendo irrazonable. Necesitaba a alguien que entendiera que la traición deja cicatrices reales que no solo se desvanecen porque pasa el tiempo. Hacer la cita se sintió como asumir la responsabilidad de mi propia curación, en lugar de esperar que mi novio arreglara el daño que alguien más causó. Mi primera sesión fue 2 semanas después en una pequeña oficina en el centro. El nombre del terapeuta era Gabriel. Tenía ojos amables y me pidió que le dijera por qué estaba allí. Comencé a hablar sobre mi ex y el engaño y de repente estaba llorando más fuerte de lo que había llorado en meses. Hablar de eso trajo sentimientos con los que pensé que había lidiado hace años, pero claramente solo los había enterrado. Gabriel escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me ayudó a ver que me había estado protegiendo, asumiendo la traición antes de que pudiera suceder. Había estado alerta y buscando señales de engaño para que nunca me tomaran por sorpresa de nuevo como me pasó con mi ex. Pero esa vigilancia y sospecha constantes me estaban costando la oportunidad de una cercanía real con alguien que realmente merecía mi confianza. Casi al mismo tiempo que comencé mi trabajo de terapia, mi novio también hizo un cambio. Comenzó a ir a sus citas de consejería de veteranos cada semana en lugar de una vez al mes como lo había estado haciendo antes. Las primeras veces que llegó a casa después, se veía agotado. Sus ojos estaban rojos y sus hombros caídos como si hubiera estado cargando cajas pesadas todo el día. Dejaba caer sus llaves en el mostrador e iba directo a la recámara sin decir mucho. Yo lo seguía y lo encontraba acostado en la cama mirando el techo. Cuando le preguntaba si quería hablar de ello, negaba con la cabeza y decía que solo necesitaba procesar todo. Pero después de unas semanas de sesiones regulares algo cambió. Comenzó a contarme pequeñas partes de lo que discutía con su terapeuta. Mencionó que hablaron sobre Maya y la culpa que cargaba por no ver las señales antes de que ella muriera. Explicó que su consejera lo estaba ayudando a entender que la culpa del sobreviviente era normal, pero también algo que necesitaba trabajar en lugar de simplemente cargarla para siempre. Una noche después de una sesión particularmente difícil, se sentó en nuestra mesa de la cocina con la cabeza entre las manos y me dijo que se sentía bien dejar de fingir que estaba bien. Dijo que había estado guardando todo durante 3 años actuando como si hubiera seguido adelante y procesado todo, cuando en realidad solo había mejorado en ocultar cuánto le dolía todavía. Escucharlo admitir eso me hizo darme cuenta de cuánta fuerza le costaba presentarse a esas citas semana tras semana y realmente hacer el trabajo en lugar de solo cumplir con el trámite. Las cosas parecían ir en una buena dirección para ambos hasta una tarde, unas 6 semanas después de California. Se suponía que llegaría a casa del trabajo a las 6, pero dieron las 7 y pasó el tiempo sin mensaje ni llamada. Para las 7:30 yo estaba caminando de un lado a otro en la sala revisando mi teléfono cada 2 minutos. Sentía el pecho apretado y me temblaban las manos mientras los viejos miedos volvían a aparecer. Para las 8 ya me había convencido de que algo andaba mal. Me estaba evitando o mintiendo sobre dónde estaba. O tal vez decidió que todo esto era demasiado trabajo y había terminado. Cuando finalmente entró por la puerta a las 8:15, yo estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados y lágrimas corriendo por mi cara.
Se detuvo en la puerta luciendo confundido y preguntó qué pasaba. Me puse de pie y mi voz salió dura y acusadora cuando dije que se había ido por más de 2 horas sin ninguna explicación. Le dije que sentía que me estaba evitando a propósito. Levantó las manos y dijo que no estaba evitando a nadie, pero su tono era defensivo y agudo. Dijo que necesitaba espacio a veces y que no podía esperar que reportara cada movimiento. Eso me enojó más porque sentí que estaba tergiversando lo que dije. Le respondí que pedir un simple mensaje de texto no era lo mismo que exigir que reportara cada movimiento. Él levantó la voz y dijo que no se dio cuenta de que necesitaba permiso para quedarse tarde en el trabajo. De repente estábamos parados en nuestra sala gritándonos el uno al otro, ambos heridos y enojados y cayendo justo en los viejos patrones de falta de comunicación, pero entonces sucedió algo diferente. Se detuvo a mitad de la frase y respiró hondo. Caminó y se sentó en el sofá, y después de un segundo yo también me senté. Ambos nos quedamos callados por un minuto, respirando fuerte y tratando de calmarnos. Él habló primero y su voz era más tranquila cuando dijo que lamentaba no haber llamado. Explicó que se había quedado atrapado en un proyecto en el trabajo y perdió completamente la noción del tiempo. No era que me estuviera evitando o tratando de mantenerse alejado, simplemente olvidó genuinamente revisar su teléfono o enviar un mensaje. Dijo que entendía por qué eso me ponía ansiosa dado todo lo que habíamos pasado. Pero no era intencional ni significativo más allá de que él fuera olvidadizo. Me sequé los ojos y admití que había saltado a la peor conclusión sin ninguna razón real. Le dije que me sentí insegura más temprano ese día sin ninguna razón particular y cuando llegó tarde se dispararon todos mis viejos miedos sobre ser mentida y engañada. Dije que nada de eso era realmente sobre él o algo que hubiera hecho mal. Era sobre mí y mi trauma pasado haciéndome asumir traición cuando no la había. Nos sentamos allí y hablamos sobre lo que acababa de pasar usando cosas que ambos estábamos aprendiendo en nuestras sesiones de terapia. Fue desordenado e incómodo y ninguno de los dos se sintió genial sobre cómo lo habíamos manejado, pero trabajamos a través de ello juntos, en lugar de cerrarnos o irnos o dejar que se convirtiera en algo más grande y dañino. Ambos nos disculpamos de nuevo y hablamos sobre lo que podíamos hacer diferente la próxima vez. Él dijo que pondría un recordatorio en su teléfono para enviarme un mensaje si iba a llegar más de 30 minutos tarde. Dije que trataría de hacer una pausa antes de asumir lo peor y realmente preguntarle qué estaba pasando en lugar de construir una historia en mi cabeza. Cuando finalmente nos fuimos a la cama esa noche, ambos nos sentimos más cerca en lugar de más distantes. La pelea había sido aterradora porque mostró que todavía podíamos caer en viejos patrones. Pero trabajar a través de ella mostró que ambos estábamos comprometidos a hacer las cosas de manera diferente. El siguiente fin de semana Miranda condujo para visitarme. Apareció el sábado por la mañana con café y pan dulce y nos sentamos en la mesa de la cocina mientras la ponía al día de todo. Le conté sobre el viaje a California y conocer a los padres de Maya y visitar la tumba. Le expliqué cómo mi novio se había roto llorando y compartió cosas conmigo que nunca le había dicho a nadie. Hablé sobre comenzar terapia con Gabriel y lo difícil que era indagar en la traición de mi ex. Mencioné la pelea que mi novio y yo tuvimos sobre que llegó tarde y cómo habíamos logrado resolverlo en lugar de dejar que explotara. Miranda escuchó todo y cuando terminé dijo que estaba orgullosa de mí por hacer el trabajo real en lugar de solo decir que lo haría, pero luego se inclinó hacia adelante y su expresión se volvió más seria. Dijo que se alegraba de que estuviera progresando, pero también quería asegurarse de que no me estuviera perdonando demasiado fácil. Me recordó que entender de dónde venían mis problemas de confianza no significaba que tuviera un pase libre por cómo había actuado. Señaló que había violado la privacidad de mi novio al averiguar su contraseña y leer sus mensajes, y lo había acusado de algo horrible basado en un mensaje que no entendía. Dijo que el hecho de que tuviera trauma de mi ex no excusaba esas decisiones. Las explicaba pero no las hacía correctas. Escucharla decirlo tan directamente dolió, pero sabía que tenía razón. Había estado tan concentrada en la revelación sobre Maya y nuestro avance emocional que no había reconocido completamente mis propias acciones. Había invadido su privacidad e hecho acusaciones terribles basadas en mis propios miedos en lugar de cualquier evidencia real. Miranda no estaba tratando de hacerme sentir mal, estaba tratando de asegurarse de que asumiera una responsabilidad real en lugar de solo entender por qué hice lo que hice. Unos días después de que Miranda se fue, mi novio mencionó la idea de que yo conociera a Luca. Explicó que Luca era uno de sus compas marines que también había conocido a Maya y luchaba con una culpa del sobreviviente similar. Luca y su esposa Betty vivían a 1 hora de distancia y mi novio pensó que podría ser bueno para todos reunirnos. Dijo que escuchar a Luca hablar abiertamente sobre su terapia y estrés postraumático podría hacerlo sentir menos solo en sus propias luchas. Organizamos una cena en nuestra casa para el viernes siguiente. Cuando llegaron, Luca era alto y de hombros anchos con una intensidad tranquila. Betty era cálida y amigable, abrazándonos a ambos como si fuéramos viejos amigos aunque nunca nos habíamos conocido. Hicimos pasta y nos sentamos alrededor de nuestra pequeña mesa de comedor y la conversación comenzó ligera con pláticas sobre trabajos y el clima y cosas normales para conocerse. Pero a medida que avanzaba la cena y abríamos una segunda botella de vino, la conversación cambió. Luca comenzó a hablar sobre su viaje de terapia sin que nadie se lo pidiera, como si fuera solo un tema normal de conversación. Mencionó su diagnóstico de estrés postraumático y la medicación que tomaba y las sesiones semanales con su consejero.
Habló sobre pesadillas e hipervigilancia y lo difícil que era sentirse seguro incluso en su propia casa a veces. Mi novio escuchaba atentamente, asintiendo, y pude ver cómo todo su cuerpo se relajaba mientras Luca hablaba. Cuando Luca mencionó la culpa que cargaba por los Marines que no regresaron a casa, mi novio intervino y dijo que sentía exactamente lo mismo por Maya. Los dos hablaron de ida y vuelta sobre la culpa del sobreviviente y el sentimiento irracional de que deberían haber sido capaces de prevenir muertes que no eran su culpa o responsabilidad. Verlos compartir esto abiertamente me hizo darme cuenta de cuán aislado debió haberse sentido mi novio cargando todo esto solo durante tanto tiempo. Después de la cena, Betty preguntó si quería ayudarla con el postre en la cocina. Una vez que estuvimos solas, se volvió hacia mí y su expresión se volvió más seria. Me dijo que apoyar a una pareja con trauma de combate era un trabajo duro que requería mucha paciencia y límites claros. Fue honesta sobre los desafíos de una manera que se sintió útil y un poco aterradora al mismo tiempo. Habló sobre las pesadillas que tenía Luca donde se despertaba gritando o llorando o sin saber dónde estaba. Mencionó las veces que se retiraba emocionalmente y se cerraba durante días, incapaz de hablar sobre lo que sentía. Explicó cómo funcionaban las reacciones de aniversario, cómo ciertas fechas o sonidos u olores podían dispararlo de regreso a momentos traumáticos sin previo aviso. Dijo que había momentos en los que sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de ser solidaria mientras también protegía su propia salud mental. Pero luego su expresión se suavizó y dijo que a pesar de todos los desafíos, la profundidad de conexión posible cuando ambas personas se comprometen a sanar era diferente a todo lo que había experimentado en relaciones anteriores. Me dijo que la voluntad de Luca de ser vulnerable y hacer el trabajo de terapia había hecho su relación más fuerte de lo que hubiera sido sin esas luchas. Dijo que la clave era que ambos hicieran su propio trabajo individual mientras también se apoyaban mutuamente, manteniendo límites para que su trauma no se convirtiera en el trauma de ella. Su honestidad fue refrescante y un poco abrumadora, pero me ayudó a entender en qué podría estar metiéndome a largo plazo con mi novio. La semana siguiente en terapia, Gabriel y yo trabajamos a través de recuerdos específicos de la traición de mi ex. Me hizo describir la línea de tiempo de los eventos que llevaron a descubrir el engaño. Y mientras hablaba de ello, comencé a ver patrones que no había notado antes. Mi ex había estado distante y reservado durante meses antes de que encontrara pruebas, pero cuando le preguntaba al respecto, me hacía sentir loca por sospechar. Me había acusado de ser paranoica y controladora, volviendo mis preocupaciones legítimas en mi contra, hasta que dudé de mis propios instintos. Gabriel me ayudó a entender que mi ex me había estado manipulando psicológicamente, haciéndome cuestionar mi propia percepción de la realidad para que no confiara en lo que estaba viendo. Esa traición a mi confianza y a mi sentido de la realidad me había dañado incluso más que el engaño real. Explicaba por qué había sido tan rápida para dudar de mí misma con mi novio actual. Por qué sentía que necesitaba pruebas concretas antes de confiar en mi instinto. Pero Gabriel también me ayudó a ver que mi novio actual no era nada como mi ex. Cuando lo confronté sobre Maya, no había tratado de hacerme sentir loca o volteármelo. Había estado triste y herido, pero explicó todo honestamente. Me había mostrado la foto y me dijo la verdad aunque era doloroso hablar de ello. Gabriel me dio herramientas concretas para usar cuando la ansiedad aumentaba, como hacer una pausa para preguntarme qué evidencia tenía realmente antes de sacar conclusiones. Me enseñó a identificar las sensaciones físicas de ansiedad en mi cuerpo para poder reconocer cuándo mi trauma se disparaba frente a cuándo estaba respondiendo a un peligro presente real. Tener estas técnicas específicas me hizo sentir menos indefensa contra mis propios miedos. Mi novio y yo comenzamos a hacer chequeos semanales los domingos por la noche. Nos sentábamos en el sofá con té y nos turnábamos para compartir cómo estábamos emocionalmente, con qué estábamos luchando y qué necesitábamos del otro. Las primeras veces se sintieron incómodas y forzadas como si estuviéramos leyendo un guión. Pero después de unas semanas, se convirtió en un espacio que realmente esperaba. Él me contaba sobre momentos difíciles en el trabajo o cosas que surgían en su consejería de veteranos, y yo compartía lo que estaba trabajando con Gabriel o momentos en los que me había sentido ansiosa durante la semana. Hablábamos sobre lo que necesitábamos del otro, como él pidiendo espacio en ciertas noches o yo pidiendo seguridad extra cuando me sentía insegura. Los chequeos nos ayudaron a abordar pequeños problemas antes de que se convirtieran en grandes problemas y crearon un espacio regular para la vulnerabilidad que no requería que ocurriera una crisis primero. Se sentía como si estuviéramos construyendo nuevos patrones de comunicación que eran más saludables que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera experimentado en relaciones pasadas. Entonces, durante una sesión con Gabriel unos 2 meses después de comenzar la terapia, tuve un avance que cambió algo fundamental en cómo me veía a mí misma. Estábamos hablando de nuevo sobre el engaño de mi ex, y Gabriel me preguntó por qué pensaba que lo había hecho. Comencé a dar mi respuesta habitual sobre no ser suficiente o no satisfacer sus necesidades, pero Gabriel me detuvo. Me pidió que pensara en ello de manera diferente. Dijo que mi ex había tomado la decisión de engañar y esa elección reflejaba su carácter y valores. No me valía como pareja. Señaló que muchas personas tienen necesidades insatisfechas en las relaciones y no engañan. Se comunican o van a terapia o terminan la relación honestamente. Mi ex había elegido el engaño y la traición porque así era él, no porque yo fuera insuficiente o no mereciera amor. Escuchar a Gabriel decirlo tan claramente hizo que algo hiciera clic en mi cerebro.
Había estado cargando esta creencia durante años de que necesitaba ser perfecta e hipervigilante para prevenir una futura traición. Como si pudiera ser suficiente y observar con suficiente cuidado, podría controlar si alguien me engañaba. Pero esa creencia le daba a las decisiones de mi ex poder sobre todo mi sentido de identidad. Hacía que su traición fuera sobre mi insuficiencia en lugar de su carácter. Darme cuenta de que su engaño no era porque yo fuera insuficiente o inamable comenzó a aflojar el agarre del miedo que me había estado controlando. No podía prevenir la traición siendo perfecta o vigilando cuidadosamente. Solo podía elegir parejas con integridad y confiar en mí misma para reconocer las banderas rojas. Y mi novio actual me había demostrado una y otra vez que tenía integridad, incluso cuando era difícil, incluso cuando la verdad era dolorosa de compartir. Unas semanas después de esa conversación con Gabriel sobre las decisiones de mi ex, estoy sentada en nuestra sala cuando el teléfono de mi novio vibra en la mesa de centro. La pantalla se ilumina con un mensaje de alguien llamado Daniel. Lo miro sin pensar, luego me doy cuenta de que no siento el pico habitual de ansiedad. Mis manos no alcanzan el teléfono. Mi mente no comienza a girar escenarios catastróficos sobre quién podría ser Daniel o qué podría significar el mensaje. Solo me siento allí mirando el teléfono hasta que la pantalla se oscurece de nuevo y noto la ausencia de ese pánico familiar. La compulsión que solía controlarme simplemente se ha ido, como si un interruptor se hubiera apagado en algún lugar de mi cerebro. Cuando mi novio regresa de la cocina con 2 tazas de té, le digo que su teléfono sonó. Lo levanta, lee el mensaje y menciona casualmente que Daniel quiere ir a comer la próxima semana. Asiento y tomo mi té, sintiendo esta victoria tranquila asentarse en mi pecho. El trabajo de terapia realmente está cambiando algo fundamental en cómo respondo a los detonantes. No solo estoy manejando mejor mi ansiedad, me estoy convirtiendo en alguien que no asume traición automáticamente cuando un teléfono vibra. Ese fin de semana, estamos sentados en la mesa de la cocina con nuestras laptops, buscando vuelos para el viaje a California del próximo año. Él se desplaza por fechas y precios mientras yo finjo trabajar en correos electrónicos, pero realmente solo lo estoy observando. Su cara está relajada de una manera que nunca lo está cuando habla de Maya o del aniversario. Encuentra una buena tarifa y la agrega a su carrito. Luego me mira con esta expresión que no puedo leer del todo. Pregunta si me sentiría cómoda quedándonos con los padres de Maya en lugar de conseguir un hotel esta vez. La pregunta me toma por sorpresa. Sé lo que realmente está preguntando. Quiere llevarme más profundo en esta tradición para hacerme parte del ritual anual en lugar de solo una observadora. Los padres de Maya tienen su propia habitación de invitados y lo han mencionado antes, pero él siempre se ha negado. Ahora está listo para decir que sí. Lo que significa que está listo para integrarme completamente en esta parte de su vida que solía ser separada. Le digo que me encantaría y lo digo en serio. El hecho de que esté haciendo espacio para mí en las partes dolorosas, no solo en las fáciles, se siente como algo importante cambiando entre nosotros. Él extiende la mano sobre la mesa y aprieta mi mano, luego vuelve a reservar los vuelos como si no fuera gran cosa, pero puedo ver el alivio en sus hombros. Unos días después llega a casa de su sesión de consejería de veteranos y se sienta en el sofá a mi lado. Está callado por un minuto, mirando sus manos. Luego me dice que su terapeuta dijo algo que ha estado rondando en su cabeza toda la tarde. Ella le ayudó a ver que honrar la memoria de Maya no requiere que se quede congelado en el duelo. Que Maya querría que sanara y fuera feliz, no que pasara el resto de su vida cargando culpa como un peso que nunca puede soltar. Lo dice en voz alta como si estuviera probando las palabras, viendo si se sienten verdaderas. Está comenzando a perdonarse a sí mismo por sobrevivir cuando ella no lo hizo. Reconociendo que su culpa no la honra realmente ni ayuda a nadie. Solo lo mantiene atrapado en el peor momento de su vida, reviviéndolo cada día. Observo su cara mientras habla y veo algo diferente allí. No la ausencia de dolor, pero tal vez el comienzo de la aceptación de que el dolor no tiene que definir todo. Me dice que ha tenido tanto miedo de seguir adelante porque se sentía como olvidarla, como si su muerte importara menos si él dejaba de doler tanto. Pero su terapeuta le preguntó qué diría Maya si pudiera verlo ahora, y él sabe que ella le diría que dejara de castigarse. Ella querría que él viviera, no solo que existiera. Esa noche después de que se duerme, me siento en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco y comienzo a escribir una carta a mi ex. Vuelco todo lo que he estado cargando durante años. El enojo por sus mentiras y traición. El dolor de ser hecha sentir que no era suficiente. El daño que hizo a mi capacidad de confiar en alguien después de él. Escribo sobre cómo me manipuló cuando lo cuestioné. Me hizo sentir loca por mis sospechas, aunque mis instintos eran correctos. Le cuento sobre los años que pasé asumiendo que cada hombre eventualmente haría lo que él hizo. Cómo sus elecciones envenenaron cada relación que intenté tener después de él. Las palabras salen desordenadas y crudas, mi letra volviéndose más difícil de leer a medida que las emociones toman el control. Lleno 3 páginas por delante y por detrás, sin editar ni censurar, solo dejando que todo se derrame en el papel. Cuando finalmente termino, me duele la mano y mi cara está mojada con lágrimas que no me di cuenta que estaba llorando. Leo lo que escribí una vez. Luego llevo las páginas afuera al pozo de fuego en nuestro patio trasero. Las enciendo con un cerillo y veo el papel curvarse y ennegrecerse, las palabras desapareciendo en ceniza y humo. Las llamas devoran mi enojo y dolor.
destruyendo el poder que le he estado dando durante tanto tiempo. Se siente como liberar algo que he estado sosteniendo demasiado fuerte por demasiado tiempo. Cuando el último pedazo se quema, vuelvo a entrar y me lavo la cara, sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en años. 6 meses después del viaje a California, estamos ambos en lugares diferentes de donde estábamos. Él está manejando su estrés postraumático con terapia regular y medicación que realmente ayuda con las pesadillas y la ansiedad. Yo estoy reconstruyendo mi capacidad de confiar a través del trabajo constante con Gabriel, aprendiendo a reconocer cuando mi trauma pasado está hablando frente a cuando algo está realmente mal. Todavía tenemos días difíciles donde su duelo lo golpea de la nada o mis inseguridades estallan por nada. Todavía tenemos detonantes que nos toman por sorpresa, momentos en los que volvemos a caer en viejos patrones de cerrarnos o asumir lo peor. Pero ahora enfrentamos esos momentos juntos con honestidad y compasión en lugar de miedo y sospecha. Cuando él tiene una mala noche, me lo dice en lugar de retirarse. Cuando me siento ansiosa por algo, lo expreso en lugar de dejar que se convierta en acusaciones. Estamos construyendo algo real sobre una base de vulnerabilidad compartida y curación mutua, ambos haciendo nuestro trabajo individual mientras también nos apoyamos mutuamente. No es perfecto ni fácil, pero es honesto. Y después de todo lo que hemos pasado, honesto se siente como más que suficiente. Muy bien, eso es todo lo que tengo hoy. Gracias por dejarme compartir este pequeño momento con ustedes. Espero que les deje algo bueno.